Muy buenos días, tardes o noches. Les habla Vito Giliberti, estudiante de la Universidad Arturo Michelena de la carrera Control de Procesos, y el día de hoy, junto con mi compañero Arturo Tapia, les presentaremos algunas estrategias importantes de control dentro de la industria. Por lo tanto, comencemos. Control de relación. Este tipo de estrategia de control se aplica cuando dos flujos ingresan a un recipiente y los flujos están en relación. Si se quiere controlar este sistema, se coloca un sensor de flujo, un controlador y un actuador en cada línea de flujo. La estrategia en relación simplifica el uso de instrumentos controlando una variable en proporción fija con respecto a la otra, la cual no se controla, disminuyendo de esta manera el uso de controlador y una válvula. En el control de relación, uno de los componentes fluye en la relación requerida por otras partes del proceso. Esto es conocido usualmente como flujo libre. La velocidad del flujo del segundo componente, sin embargo, es controlada. Este flujo controlado está mantenido a la velocidad que resultará la relación requerida de materiales para la mezcla. Un sensor localizado en el flujo libre provee una señal representando la velocidad del flujo para el controlador, y un sensor en el flujo controlado que también provee una señal representando su velocidad al controlador. El controlador tiene un punto de referencia para mantener la velocidad del flujo controlado en relación con el flujo libre. Esto se mejora utilizando un control básico de reglamentado. Luego de lo dicho por mi compañero Arturo Tapia, ahora les presentaré algunos ejemplos sobre control de relación. El primer ejemplo tenemos en pantalla. Dice, considérese el control de relación aire-combustible para una caldera tal como se muestra en la figura. Se trata de un control llamado control de posicionamiento paralelo, porque estamos manteniendo realmente una relación entre los elementos finales de control. Una mejor solución es establecer un sistema de control de medición completa, como se muestra en la figura, en el cual el flujo de combustible es fijado por el controlador de presión y la estación de relación fija el flujo de aire para mantener la relación flujo-aire de combustible. Claramente los lazos de flujo corregirán ante perturbaciones en los flujos. El segundo ejemplo se trata de una mezcla de dos corrientes de proceso. Normalmente uno de los caudales solo se puede medir, no manipular, se le denomina como caudal de referencia. Su objetivo es mantener la relación entre ambos caudales. R es igual a B sobre A. Tenemos algunas alternativas como el controlar directamente los dos caudales y así ajustar los valores de consigna a unos valores previamente calculados. Luego medir el caudal de referencia A no manipulable, multiplicarlo por R y hacer que B igual a R por A, es decir, el punto de consigna del controlador de caudal. Y otro es medir ambos caudales, calcular la relación entre ellos, que sería el radio real, y ajustar la válvula de producto B. Tenemos el esquema, que el objetivo es mantener la relación entre esos caudales. Y bueno, aquí tenemos un problema que suele ocurrir, que uno de los dos caudales solo se puede medir. Y bueno, la solución es controlar ambos caudales de forma que los SP cumplan la relación. Aquí tenemos la primera solución, que es medir el caudal de referencia A, luego SP para FC es igual a R por A, y luego B es igual a R por A, en ganancia de constante, quedando esta fórmula que vemos aquí en pantalla. Luego pasamos a otra solución, que es la B, que sería medir ambos caudales, luego calcular su relación B sobre A, luego el controlador P y D, cuyo SP es el valor de R deseado. Luego R igual a B sobre A, ganancia no lineal, quedando como resultado esta ecuación. Control selectivo. El sistema que se emplea para limitar la variable de procesos de un valor alto o bajo con el fin de evitar daños en el proceso, en el personal o en el equipo. Para su aplicación se requiere aplicar control sobre dos variables en un proceso.
relacionados entre sí, de tal manera que una u otra pueda ser controlada por la misma variable manipulada. Como una variable manipulada solo puede ser controlada por una variable, debe existir la posibilidad de transferir el mando de uno de los lazos de control al otro cuando las complicaciones de funcionamiento así lo exigen. La transferencia del mando se logra conectando la salida de los dos controladores a un switch, un selector de la más baja, LSS, o la más alta, HSS, de dos señales cuya salida está conectada al elemento final. Dependiendo de las condiciones del proceso, generalmente son usados como protección de equipos, usándose llaves bajas. En el control de sobremando se emplean dos controladores, el GC1 y GC2, que controlan las variables C1 y C2 respectivamente. Las salidas de los controladores se conectan a las entradas de un interruptor selector de señales. La salida del interruptor maneja el elemento final de control. El punto de referencia del controlador 2 subdivide el rango de valores y sus variables controladas en rango de valores aceptados y de rangos de valores no aceptados o de riesgo. El controlador 1 mantiene el valor de la variable controlada 1 a su punto de referencia. Si se cumple la condición de que el valor de la variable controlada 2 esté dentro del rango de valores de no riesgo, para la variable controlada 2 se le toleran desviaciones de su punto de referencia si ocurren en el rango de no riesgo. Si la variable controlada 2 entra en el rango de valores de riesgo, el interruptor opera por transferir el manejo del elemento final al controlador 2 para que se lleve su variable controlada al rango de no riesgo. Cuando esto ocurre, el interruptor transfiere el mando al interruptor 1. Ahora pasamos con los ejemplos de control selectivo o override control. Como primer ejemplo tenemos la protección de un sistema de compresor, donde la descarga de un compresor es controlada por un sistema de control de flujo, lazo 1, para prevenir que la presión de descarga exceda un cierto límite superior máximo permitido. Se introduce un control override a través de un High Switch Selector o HSS. Este transfiere la acción de control desde el controlador de flujo hacia el controlador de presión, es decir, el lazo 2. Cuando la presión de descarga excede el límite superior, nótese que el control de flujo o el control de presión tienen en cascada un lazo interno para controlar la velocidad del motor del compresor. Tenemos la figura. Pasamos al otro ejemplo, que es el protección de un sistema de distribución de vapor, en el cual en cualquier proceso químico existen redes de distribución de vapor a varios niveles de presión hacia las diferentes unidades de proceso. La cantidad de vapor que se deja descender a la línea de baja de presión es controlada por la demanda de presión en esta línea. Para proteger de presiones excesivas la línea de alta presión, se puede instalar un sistema de control override con HSS, el cual transfiere la acción de control del lazo 1 al lazo 2, cuando la presión en la línea de alta presión excede el límite superior. Control anticipativo. Se utiliza cuando las perturbaciones significativas afectan más directamente a la variable de salida que se desea controlar. Este tipo de perturbaciones se denominan perturbaciones a la salida o de carga. Utiliza la medida de la propia perturbación o de una variable auxiliar de la que inferir su valor para actuar antes de que la perturbación se propague a la salida. Un caso particular es el control de proporción o de relación. Este se basa en la medición de una o más variables de entrada y actúa simultáneamente sobre la variable manipulada que produce la salida deseada del proceso. Con el control anticipativo se cancelan los efectos indeseables de perturbaciones medibles al compensarlos antes de que se perciban en la salida.
Este tipo de control requiere un conocimiento exacto y completo de las características estáticas y dinámicas del proceso, así como de la forma como las perturbaciones afectan las salidas del proceso. Su diseño se basa en un sistema de cómputo que tiene como entradas las señales que provienen de la medición de las perturbaciones y como la salida de modificación que debe hacerse en las variables manipuladas para que la variable controlada no se desvíe de su punto de referencia. Y de esta manera, la variable perturbadora entra simultáneamente con la acción correctiva, con lo que impide la desviación que se producirá en la variable controlada. Esta corrección, antes de que se produzca el error, da el nombre de anticipativa a esta acción de control. Ahora, hablando sobre los ejemplos del control anticipativo o feed forward, tenemos el primer ejemplo, en el cual la figura representa un proceso de calentamiento de agua por medio de la combustión de una llama, que es regulada por una válvula de gas, es decir, V2, y una válvula de aire manual, V1. Nuestro control principal o por realimentación, es decir, TC, se encarga de controlar la temperatura por medio de la válvula V2. Pero si analizamos este proceso, la entrada de agua fría va a perturbar nuestra variable controlada. Por eso, si adicionamos un sensor de temperatura en la entrada de agua, nuestro controlador va a poder saber lo que sucede en la entrada y se va a anticipar a la perturbación que va a ingresar a nuestro proceso, conformando así un controlador feed forward. Control en cascada. Se utiliza cuando las perturbaciones afectan directamente a la variable manipulada. En la mayoría de los casos será un caudal de materia o de flujo de energía. Este tipo de perturbaciones se denominan perturbaciones a la entrada y utiliza la medida de variables internas, auxiliares por así decirlo, para detectar rápidamente el efecto de perturbaciones e iniciar antes la reacción correctora. Se realiza mediante bucles de realimentación anidados. Ahora pasamos a los ejemplos de controlador de cascada. Aquí tenemos uno que considera el sistema de control de temperatura del cuarto mostrado en la figura. Por simplicidad, consideremos que solo se necesita calentamiento y que este es provisto por el vapor caliente de un sistema de aire circulante. En la figura se logra ver que un termómetro convencional mide la temperatura del cuarto y fija el flujo de vapor dentro de un rango convencional de retroalimentación. Asumamos que el sistema está sujeto a perturbaciones severas, tales como las variaciones de la temperatura del aire entrante, de las velocidades de flujo y las variaciones en la presión de suministro de vapor. Se llega a la conclusión que el tiempo de retraso asociado con el control de temperatura en el cuarto es considerable. El largo tiempo de retraso es asociado con el tiempo que le toma al cuarto cambiar la temperatura. Esto podría ser 15 o 20 minutos. También hay un retraso en la acción correctiva asociado con el 7, cambio de temperatura del vapor, calentando así el serpentrip. Intuitivamente se podría pensar que este es el de 2 o 3 minutos. El tiempo de retraso asociado con la válvula de vapor y el termómetro es ignorado. En conclusión, entendemos que el sistema de control debe llevar rápidamente la variable controlada a la señal de referencia después de las perturbaciones de carga. Las constantes de reglaje para el controlador PID afectan de manera en la que la variable controlada regresan a la señal de referencia. En el control anticipativo, el controlador del sistema utilizará la lectura de una o más variables de entrada para actuar sobre la variable manipulada que produce la salida deseada del proceso. No corresponderá ya al diseño de un bucle cerrado al que hemos visto que respondían los sistemas de realimentación anteriores. La principal ventaja de este tipo de sistema es que no necesitan la aparición de una desviación en el sistema para efectuar la correcta regulación de este. Las demandas variables de cada usuario obligan a fijar continuamente el valor más alto previsible.
La presión se ajusta automáticamente para que la válvula más abierta lo esté al 90% antes de un fallo o de error de lectura. En un analizador se mantiene la señal de otro al controlador. En un fallo de lectura del 100% el controlador pasaría a la planta. Otra opción sería utilizar las políticas 2 contra 1 o la selección del valor medio.